Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy nos acompaña acá en el set, en la Universidad Internacional de las Américas, don Albino Vargas Barrantes. Es sindicalista y también secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, la ANEP. Don Albino, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy acá en Voz y Política. Mire, el agradecido soy yo de que usted nos invite aquí y muy importante para nosotros, de verdad. Muchas gracias. Perfecto. Don Albino, yo quería iniciar preguntándole a usted, ¿cómo inicia usted en el movimiento sindicalista? Más o menos, ¿a partir de qué año usted se involucra y qué lo motivó a usted a entrar a estas agrupaciones, digámoslo así? Bueno, figúrese usted que yo era un estudiante de secundaria del Liceo Napoleón Quesada Salazar de Guadalupe, Goicoechea. Estamos hablando del año 1970. En segundo año, y mi primera manifestación de calle, mi primera participación fue en una lucha patriótica cívica muy renombrada que se llama Alcoa. De hecho, ahorita vamos a conversar de eso también. A partir de ahí empezó mi caminar por los movimientos sociales, particularmente los sindicales, y mi bautizo de fuego sindical fue en 1984, ya con la bandera de la ANEP, en una famosa huelga penitenciaria, una huelga de cárceles de empleados, no de privados de libertad, de empleados, que se dio en ese año, precisamente en 1984. ¿Y qué lo motivó a usted a entrar? ¿Qué fue lo que usted vio y que usted dijo, yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de esto? Bueno, yo provengo de los sectores populares, yo provengo de un hogares muy pobres, vengo orgullosamente hijo de una empleada doméstica y luego trabajadora de fábrica y de un chofer de autobús, de tráiler. Pude estudiar, más o menos pude estudiar, terminé la secundaria, fui a la universidad, no la concluí por la lucha social, pero viera que a mí lo que me motivó fue que nací en un país que daba oportunidades, nací en un país que permitía el ascenso social, la movilidad social, y eso de alguna manera hace bastantes años se viene perdiendo, venimos en retroceso. Y además creí que a nosotros nos fue heredado un Estado social de derecho, nos fueron heredadas unas instituciones, tuvimos una guerra civil como costarricenses, nos dimos de balazos en 1948 y de alguna manera hay herencias perennes que nosotros creemos que se deben defender y yo me comprometí a través de una organización que me educó, que me formó y que me enseñó muchas cosas. Precisamente quería que, ahorita usted lo mencionaba, el tema de Alcoa, y tengo aquí diferentes luchas, ¿verdad? Muy importantes en el país, ¿verdad? Y que claramente han sido muy llamativas. Y precisamente quería empezar con Alcoa, que fue en el año 1970, como lo mencionó usted. Quiero que usted nos comente, para las personas que tal vez no lo saben, qué era lo que se estaba peleando con Alcoa, en este caso. Bueno, el gobierno entonces le propuso a la Asamblea Legislativa aprobar un contrato de explotación minera en la zona del Valle del General. Alcoa significa Aluminium Company of America, una transnacional de Estados Unidos de prestigio dudoso, ¿verdad? Que explotaría la bauxita en Costa Rica y que pues generaría más perjuicios que dividendos para el país. Hubo una férrea oposición de varios diputados de aquel entonces y la lucha se desbordó, llegó a las calles porque los diputados opositores apelaron a los colegios, apelaron a las federaciones, bueno, a la Federación de Estudiantes, que era la única que había entonces, la de la UCR, y se hizo un gran debate nacional y un gran movimiento social para que la bauxita siguiera siendo un patrimonio, una riqueza costarricense y que no se llevara al exterior. Porque este movimiento inicia, digamos, con estudiantes y si, digamos, no tenía nada que ver con ese sector, porque los estudiantes son como los que toman la batuta, digamos, en el tema de la manifestación. Muy interesante porque, bueno, hubo también, digamos,
diputados importantes que fueron a alertar al estudiantado de que eso estaba pasando, pensando en el futuro del país. Recuerdo un diputado que luego llegaría a ser presidente de la República, don Rodrigo Carazo Odio. Él fue a muchas escuelas y a muchos colegios a alertarnos de eso. Y también los estudiantes universitarios de entonces, por ejemplo, un señor que es un gran intelectual hoy en día, en aquel entonces era líder estudiantil de universidad, don Vladimir de la Cruz, entre otros, llegaron y que la juventud tenía que involucrarse. Y el mensaje que dieron nos caló a tal punto que nos tiramos a las calles como jovencitos de secundaria. Qué interesante. ¿Qué significó para usted Alcoa? Porque usted lo mencionó ahorita, fue su primera manifestación. Para usted personalmente, ¿qué significó este movimiento, esto? Bueno, sí, significó descubrir que vivo en una patria que tiene derechos para sus ciudadanos. Vivo en una patria que ofrecía, repito, muchas oportunidades, como me las dio a mí, ¿verdad? Y además también descubrimos, por lo menos para mí, descubrimos que yo también era ciudadano latinoamericano y que tenía que, pues, darme cuenta de procesos importantes que sucedían a mi alrededor a pesar de mi juventud. Y en aquel tiempo estaba al rojo vivo la experiencia chilena de Salvador Allende, que se llamó como la vía democrática al socialismo, aparte de que estaba también candente en América Latina todo lo que tenía que ver con la Revolución Cubana. Interesante. Y al final, bueno, este proyecto se rechazó, se declaró inconstitucional. ¿Qué fue lo que pasó que al final no Bueno, fíjate prosperó? que el proyecto se aprobó. Ok. Finalmente se aprobó, tuvo los votos, pero después de un tiempo la compañía perdió interés. Ok. Se había dañado mucho su imagen, había quedado en la luz pública muchas cosas indebidas de la explotación minera de entonces, y entonces la compañía decidió simplemente irse del país. Incluso hace poco se celebró el aniversario 55, fue, ¿verdad? El aniversario 55, por eso yo digo, caballero, que yo tengo 55 años de andar en la lucha social. Y entonces, para ustedes como movimiento, esto fue una victoria porque aunque el proyecto se aprobó, al final la empresa tiempo después desistió. Así es, de verdad que fue una lucha muy brillante y de verdad tuvo que pasar del 70 al 2000, 30 años para que hubiera un fenómeno de magnitud similar. Ahí vamos, precisamente. Sí. Vamos 30 años después y viene otra manifestación iniciando el siglo, ¿verdad? Y también yo creo que una de las más sonadas en este país, el famoso Combo ICE. Sí, también tuvimos el honor ya, obviamente con más edad, de estar ahí en el Combo ICE, ¿verdad? En marzo, abril del año 2000. Sinceramente, una lucha hermosísima, preciosa. Y también con escolares, con estudiantes de secundaria y con universitarios, ¿verdad? Es decir, los que promovieron la venta del ICE se equivocaron, escogiendo ese activo que estaba muy asociado al modelo de Estado social que nació en el 49, ¿verdad? Muy querido para nosotros el ICE, porque nos llevó, bueno, telefonía y electricidad a todo lado. La famosa competencia nunca lo fue, porque en realidad lo que le pusieron al ICE fue dos monstruos gigantescos, dos pulpos transnacionales, y aún así todavía tenemos ICE, para que usted vea la solidez y la visión de quienes pensaron en una empresa pública de telecomunicaciones y de energía en una sola estructura institucional. Y de igual forma, para las personas que tal vez no conocen un poco de esta manifestación, ¿en qué fue lo que se estaba peleando en estas protestas contra el combo energético de energía? Bueno, nosotros sosteníamos que el proyecto era el proyecto que privatizaba el ICE, abría completamente a su transnacionalización, ¿verdad? Objetábamos que vinieran transnacionales a aprovecharse de todo el cableado y toda la infraestructura que había desarrollado el ICE para las telecomunicaciones, para la energía, y que al final terminaríamos en manos extranjeras recibiendo electricidad y recibiendo telefonía, cosa que desde los años 40, pues dependíamos de una transnacional estadounidense que se llamaba Electric Share and Bond, algo así, y con el ICE, con su fundación en el 49, pasamos a tener una empresa nacional que nos daba luz y telefonía. Entonces nosotros no queríamos, no había necesidad, simplemente el ICE era un gran negocio, sigue siendo un gran negocio.
y había, digamos, malos costarricenses, como Óscar Arias Sánchez, que todavía está vivo, y su hermano Rodrigo Arias Sánchez, ¿verdad? Que creían en esas ideas, ¿verdad? De privatizar los grandes negocios públicos que tiene un país, ¿verdad? Cosa que hoy, con lo que está sucediendo en el planeta, uno se da cuenta, por ejemplo, los chinos nos están enseñando, los chinos, que nunca se deshicieron de sus empresas estratégicas. Y hoy van en camino de ser la primera potencia del planeta, imagínese usted. Incluso estaba revisando información sobre estas manifestaciones y menciona que las encuestas de la época mostraban que cerca del 65% de la población estaba de acuerdo en las manifestaciones que estaban realizando ustedes, respaldando estas protestas, ¿verdad? Y también demostrando un descontento con el gobierno y con los principales aliados de este proyecto de ley. Ve, esa lucha del Convoy se fue tan trascendental que efectivamente logramos el respaldo popular. Dejamos de ser los malos de la película, los sindicalistas, ¿verdad? Y pasamos a ser héroes de la patria, ¿verdad? Entonces, se logró un gran respaldo popular, pero fue tal la conmoción que generó el Convoyce que se quebró el bipartidismo histórico. Liberación Unidad pasaron de ser hegemónicos en la política. Nació el Frente Amplio, nació el Movimiento Libertario, nació el Partido Acción Ciudadana, se demostró que la política se podía hacer no dependiendo de un partido, sino que usted podía hacer política desde los sectores sociales, desde los sindicatos, ¿verdad? Con buenas tesis, con buenas propuestas, con buenas ideas, y la democracia se conmocionó hasta el día de hoy. Yo miro atrás, hace 25 años del Combo, y yo miro cómo está Liberación Nacional hoy en día, y cómo está la unidad que hizo su convención el domingo que pasó, y de verdad, el Combo, o sea, la onda expansiva del Combo todavía sigue en la sociedad, en nuestra sociedad impactando. Sí, claro. Y bueno, ahora vámonos 7 años después de Combo ¿verdad? Yo creo que creería yo, usted me corrige si estoy equivocado, que el proceso de manifestación más grande que ha existido en este país, ¿verdad? Bueno, creería yo, igual nuevamente me corrige si estoy equivocado, la particularidad de que no inició ese mismo año, era algo ya que se venía hablando incluso desde la época del Convoyce, ya se venía conversando. El famoso TLC, ¿verdad? El referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, también que movilizó muchos sectores. Antes de brincar a TLC, igual este proyecto de Convoyce, fue que se aprobó y luego se archivó. Más o menos por ahí fue, ¿verdad? Se aprobó en primer debate. Ajá. Y ahí se dio el estallido social. Se aprobó en primer debate y entonces la clase política entonces decidió, démosle un entierro institucional. No digamos que nos derrotaron, démosle un entierro institucional. Entonces se creó una gran comisión ciudadana para ver las dificultades que tenía el proyecto, ¿verdad? Pero en realidad fue el entierro que se le dio, porque nunca llegó al segundo debate. Okay. Bueno, ahora sí, hablando de TLC, ¿verdad? Y esta gran movilización y estas grandes protestas que tuvieron lugar en el país por muchísimos meses. Igual, ¿qué era el TLC? ¿Qué era lo que buscaba abrir este tratado de libre comercio? Valga la redundancia? Bueno, muy interesante porque de los partidarios del no al TLC y de los partidarios del sí al TLC se dijeron cosas certeras y cosas exageradas. Uno lo admite ahora, ¿verdad? Pero una de las principales objeciones es que si tenía que darse un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América, Costa Rica debió haberlo firmado ella sola, bilateralmente. No que nos metieran en el saco con los otros países centroamericanos, porque Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y la República Dominicana tenían estándares laborales, sociales y ambientales muy por debajo de Costa Rica. Entonces, al meternos en el mismo tratado, la que tenía que reducir su desarrollo económico y sus leyes sociales era Costa Rica.
O sea, nosotros teníamos que bajarnos al nivel de esos países y no que esos se subieran. Entonces, una de las grandes objeciones fue esa, un tratado, deberíamos tener un tratado bilateral, no con todos los países. Y bueno, nosotros, esa idea de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, que todavía vive, no se ha hecho la autocrítica, ¿verdad? No se ha hecho la autocrítica. Y entonces, la única forma en aquel entonces de que aquí pudieran acabar con el ICE, pudieran acabar con el INSS, pudieran acabar con Recope, etcétera, con las empresas públicas ticas, era con la tal competencia. Entonces a Miguel Ángel se le ocurrió decirle a los gringos, mira, hey, metámonos en el TLC, metan a Costa Rica en el TLC. Y entonces ahí empezó la batalla, ¿verdad? Porque lo que no podían privatizar por leyes específicas, el Convoy se lo demostró, ¿verdad? Entonces había que ser privatizado con las tales aperturas por medio del Tratado de Libre Comercio. Bueno, hicimos el trabajo. Mira que usted que es maravilloso porque estaba empezando el desarrollo de la Internet aquí, ¿verdad? Y se dio la primera lucha social por las redes sociales fuera del no al TLC. Surgió el famoso corazón del no, ¿verdad? Y él no tuvo la capacidad de hacer movilizaciones en la calle. Él sí no nos dejó entrar a las empresas y en las empresas reunían a los empleados y les decían, si no se aprueba el TLC, mañana ustedes quedan despedidos, ¿verdad? O sea, un montón de barbaridades ocurrieron y el país quedó en tres mitades prácticamente. Una mitad dijo no, un tercio dijo no, un tercio dijo sí y el otro tercio no fue a votar. Pero quedó un poquito para arriba el sí y se aprobó el sí. Y ve usted las vueltas de la vida, ¿verdad? Ve usted las vueltas de la vida. Hoy el libre comercio del TLC, el mismo Estados Unidos lo está destruyendo con los aranceles. ¿Cree usted entonces que el tiempo les ha dado la razón en su posición en ese momento, con Pues respecto a su posición en ese momento? Pues mire qué petulante que yo sea, que le diga que sí, el tiempo nos dio la razón. Es más, vea, a estas alturas de la época en que uno está, yo doy gracias de que el no triunfó. El no triunfó. Porque como está el país ahorita, tanta exclusión, tanta desigualdad, toda esa cosa, hubieran dicho que es por culpa de que no entramos en el TLC, ¿verdad? Y entonces el tiempo nos dio la razón, porque usted puede desarrollar formas de comercio justo donde los países se respeten en sus dimensiones. Pero además aquí apostamos todo a Estados Unidos y nunca se le ha ocurrido a los gobiernos diversificar los mercados, ¿verdad? Ser inteligente, que con todo respeto que emplee esta palabra, ¿qué me importa a mí la ideología suya si usted y yo podemos hacer un buen negocio? Y los dos ganamos, ¿verdad? Ah, no, aquí muchas veces priorizaron en la ideología y no en el negocio. Sí. Don Albino, bueno, no sé, como le mencionaba, fue una de las manifestaciones más grandes que ha habido este país. Quería ver si usted tiene alguna anécdota por ahí interesante, ya sea las manifestaciones o incluso, no sé si usted participó en algunas mesas de diálogo o algo así. Sí, algo sí. interesante que usted nos pueda contar. No, sobre muy interesante porque, bueno, lo más interesante fue los comités ciudadanos que se crearon. Este país inundó de pueblo trabajador organizado en comités a lo largo y a lo ancho de la República, discutiendo el no al TLC y las estrategias. Fue algo maravilloso. Esa experiencia no se ha vuelto a repetir y no creo que se repita, ¿verdad? Una ciudadanía activa participando en los comités del no al TLC por todo el país y abiertamente financiados por los sindicatos más grandes. Porque el que yo represento, su buena platita le costó esa lucha del no al TLC. Recuerdo los temas de las grandes manifestaciones, recuerdo una muy grandota que iba a haber y entonces lo llama uno, esa señora Amelia Rueda, que después dejó de llamarnos, ¿verdad? Pero en ese entonces le llama, pero don Albino, es que dicen que va a ir mucha gente, don Albino, ¿y qué va a pasar? Porque el ambiente del país estaba así tenso, claro. ¿verdad? Tenso y todo. Le digo a doña Amelia, yo le garantizo a usted que no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué capacidad tiene usted para garantizar que ahí no va a pasar nada? Si ese montón de gente, ¿quién lo va a controlar? Es que no somos pacíficos, todos hemos coordinado, nos hemos articulado, todos nos respetamos, estamos con un mismo objetivo y salió bien y no hubo el menor síntoma de violencia.
Otra anécdota así muy fuerte fue, digamos, como entre el día 16 y el día 17, que nosotros sabíamos, y ya lo puedo decir porque ya es historia, había dispositivos, candelas de dinamita en varios puentes del país. Iba a haber voladura de puentes, pues muchos grupos ya muy bravos, ¿verdad? Que el gobierno no echaba para atrás y esto que el otro. Y entonces, recuerdo yo una conversación con otro gran líder del momento, de ese momento histórico, don Fabio Chávez de Liz, que era la noche que precedía la madrugada del 4 de abril, porque el combo terminó el 4 de abril del 2000, cuando en el Tribunal Supremo de Elecciones, ahí esa noche ocurrió un golpe técnico de Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo, en el Tribunal Supremo de Elecciones, con los movimientos sociales, negociando que Costa Rica no se fuera a una especie de conflicto armado, ¿verdad? Y ahí se hizo chueco el procedimiento parlamentario, el reglamento legislativo se torció, todo eso para que hubiera paz. Pero sí hubo algunas partes del país donde iba a haber cosas muy fuertes que por dicha, no ocurrieron y hubo oportunidad de prevenirlas y detenerlas. Y cómo, bueno, ya ahorita me dice que a hoy usted agradece que haya ganado el sí, pero en ese momento, ¿cómo se sintió usted ya luego de ver los resultados? Bueno, puedo decirle que sí, muy afectado, porque además tuvieron que ganarnos haciendo trampa, ¿verdad? Se llamaron a CN en español, ¿verdad? CNN en El español, sábado antes el del sábado domingo. antes de la votación, ¿verdad? Y entonces desde CNN en español nos hacían las predicciones de que habían llegado las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? Y que Costa Rica se iba a hundir profundamente en un abismo de desigualdad y de fracaso económico. Y entonces que Costa Rica no podía decirle no al mundo, ¿verdad? Porque manejaban eso, ¿verdad? Estar en el TLC era decirles sí al mundo. Ujú. No estar en el TLC era como vivir aislado, una cosa realmente indignante, mentirosa. Pero sí, entonces efectivamente nos dimos cuenta que tuvieron que ir a Washington a pedir ayuda para derrotarnos. Y además hubo partes donde no pudimos entrar, ¿verdad? Hubo barrios populares para conseguir los votos que nos faltaron, que fueron como 50,000 votos. Ujú. No pudimos ir a barrios marginales donde ellos sí llegaron, sí llegaron, ofrecieron plata, ofrecieron latas de zinc, ofrecieron diarios, ¿verdad? Y en eso Bonos no, de vivienda incluso vi hace poco. bonos de vivienda y todo eso, y ahí no podíamos competir, ¿verdad? Entonces sí nos dolió que nos ganaran jugando sucio. Además, muy resentidos con el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Porque el tribunal le permitió al gobierno de Oscar Arias hacer propaganda a favor del tratado, cuando para mí el tribunal debió haberse abstenido y decirle al gobierno, usted no se meta, deje que la sociedad civil resuelva eso. Ujú. Y no, el gobierno le permitió a Oscar Arias hacer propaganda, ¿verdad? Y entonces, y aún así, contra todo ese aparato de propaganda, todo ese aparato mediático, ideológico, le digo con la ayuda de ese monstruo que en ese entonces era CNN, porque ya no lo es tanto, eh, eh, nosotros estuvimos a punto de ganar, él sí estuvo a punto de ganar. Sí, incluso ahorita acordándome lo grande que fue este proceso, ¿verdad? Que hasta terminó con la renuncia de un vicepresidente de la República, ¿verdad? Bueno, destapamos también las maniobras, ¿verdad? Las maniobras de ese señor que después lo premiaron y lo mandaron embajador a Roma, ¿verdad? Ajá. Ya se me olvidó el nombre de ese Don señor. Kevin Don Casas. Kevin Casas. Ah, no, no, al que enviaron de Al que embajador a enviaron a Roma, Roma fue a don Fernando a don Sánchez. Fernando Ajá. Sánchez. Kevin Casas está ahora en el Instituto de Democracia, algo así. Sí, sí. Se le acabó la carrera política a Kevin Casas ahí. Se murió. Sí. Él se soñaba presidente de este país. Lo tenían en la lista. Entonces el combo, el TLC acabó con su carrera. Sí, Y terminó como académico ahí, sin de, ton ni son. de hecho, hace poco, ahora con todo este tema del Papa, volvimos a saber de don Fernando Sánchez. Ahí está, bueno, ahora trabaja como rector en la Universidad Católica, creo que es por ahí. Sí, sí, por ahí lo tienen. Es que Ujú. de ahí fue tal el lío en que se metió que muy probablemente pocos amigos le quedaron en Costa Rica. Y bueno, don Albino,
Una de las, bueno, otro proceso, otras manifestaciones, la más reciente, ¿verdad? 2018, la reforma fiscal. Bueno, figúrese que eso, sí, eso fue muy fuerte lo del 2018. Yo puedo, como usted me permite, libertad de expresión. Totalmente. Fue la forma en que Carlos Alvarado Quesada traicionó a los movimientos sociales y sindicales que apoyaron su elección, ¿verdad? Él estuvo en locales sindicales pidiendo votos, estuvo en la NEP pidiendo votos, ¿verdad? Y nos sale con el combo fiscal, apoyado por un partido que lo está pagando muy caro todavía. Ujú. Liberación Nacional está pagando eso. Y que incluso fue un tema, el plan fiscal, que varios gobiernos lo tuvieron ahí, tuvieron la papa en la mano y ninguno quiso, y yo digo que ninguno quiso atreverse, Y no, ¿verdad? ninguno quiso atreverse porque era un plan fiscal destinado al fracaso y destinado a golpear a los sectores medios y populares. Fíjese usted, plan fiscal. Seguimos con el altísimo nivel de deuda pública. Ujú. Seguimos pagando intereses de la deuda pública altísimo. Seguimos pidiendo prestado para sobrevivir. No hemos cambiado el sistema tributario. Tenemos a los empleados públicos con 5 años de salario totalmente congelado, Ujú. ¿verdad? Entonces el plan fiscal, entre otras cosas, no vino a resolver el problema fiscal del país, ¿verdad? Vino más bien a incentivar, a profundizar la desigualdad, la exclusión económica, a fortalecer la concentración de la riqueza. Y ya le digo, el PAC lo pagó muy caro, el PAC no sacó diputados en el 2022, lo pagó muy caro. Sí, claro. Nosotros hicimos una campaña por las redes sociales porque pues ANET tiene unas redes sociales muy desarrolladas y para el 2022 hicimos una campaña que se llamó Pasar Factura. Y dijimos abiertamente, no vote por Liberación, no vote por la unidad y no vote por el PAC. Lo que pasa es que no sabíamos qué era lo que iba a quedar. Falta ese pequeñísimo Pasó ese detalle por ahí. pequeñísimo detalle, ¿verdad? Ahora estamos, y imagínense, ¿verdad? Y también ahorita hablando de igual de reforma fiscal, estaba igual investigando sobre todo este tema y vi el caso particular de un joven, Carlos Andrés Pérez Sánchez, que fue detenido tiempo después. Él fue detenido, perdió el empleo, nosotros lo defendimos con nuestro aparato jurídico. Carlos Alvarado Quesada todavía era presidente, le correspondía y dio la orden, despidan a ese muchacho. No tenía ningún razón de despedirlo. Su caso está en tribunales, su caso está en tribunales todavía, porque también no deja de tener razón, ¿verdad? Aquí el gobierno que se queja del Poder Judicial Ujú, no se ha resuelto, imagínense. ujú. Está en tribunales desde el 2018, 7 años lleva ese muchacho despedido. Sí, Vea usted. interesante. Ujú. Y bueno, ahora, este, ¿qué han analizado ustedes? ¿Qué análisis han realizado sobre ahora el famoso proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional que se está discutiendo en la Asamblea Mire, Legislativa? mire, para nosotros es específicamente, siguen estos grupos económicos, ¿verdad? Donde está Rodrigo Arias Sánchez, yo no digo Oscar, creo que es Rodrigo el que está con su grupo económico, muy interesado en el negocio eléctrico, ¿verdad? Siguen de necedad. Nosotros hemos tenido un modelo eléctrico exitoso. No hemos tenido apagones de la envergadura de los que se vieron ayer o antier en España o en Portugal. Y los que se han visto en, Ah, en Chile los que se han últimamente. visto en Chile, los que se han visto en Honduras, aquí no hemos tenido apagones. ¿Por qué insisten en apropiarse de un negocio que es en este momento de carácter público, de propiedad del país, de todos los costarricenses, donde se benefician ellos? Ah, no, tiene que ver la avidez, la ideología, la codicia desenfrenada. Y no, ese proyecto hay que derrotarlo y Liberación sabrá si le da los votos o no. Está en alitas de cucaracha, Liberación Nacional, por haber traicionado todo su bagaje filosófico e ideológico. Ya le hizo esa puñalada a Alice con la tal apertura. Y ahora la Liberación tiene que resolver porque tienen la papa en la mano para impedir ese proyecto, que se convierta en ley. Está ahorita, bueno, está en comisión y probablemente muy pronto va a pasar a plenario. ¿Qué tienen pensado hacer Bueno, ustedes? a De nosotros, ser necesario, sí, ¿volverían a levantar un no, movimiento de no, protesta? es que nosotros creemos que tiene que levantarse un movimiento, estamos convencidos de eso. Que las condiciones son otras, que es muy difícil. Bueno, nunca los movimientos sociales de calle han sido fáciles, ¿verdad? Usted nunca ha tenido una varita mágica para decir, ¡tum!, 100,000 personas en la calle. Eso no es así. Ahora hay mucha comunicación digital, hay muchas redes sociales, está ultra desarrollado eso. De ahí la idea es que
que se pare ese proyecto, o sea, derrotar ese proyecto en la calle. Si usted me pregunta cómo, y yo lo puedo decir, pero que yo tenga el poder para hacer eso, hay que cerrar muelles, hay que cerrar algunas autopistas, ¿verdad? Hay que cerrar algunas vías importantísimas, sobre todo las de carácter económico, para que los del poder entiendan, porque figúrese usted que ese proyecto en comisión sale con votos de liberación y con votos del gobierno, y no es que están agarrados del pelo ahí todos los días, esa voladera de leñazos que hay de Zapote a Cuestemoras y viceversa. Vea usted cómo esto es, ¿verdad? Sí. Don Albino, bueno, hay un estigma, ¿verdad? Muy fuerte en este país en cuanto al movimiento sindicalista. ¿Qué sienten ustedes cuando la gente les dice, no sé, palabras como vagos o no tienen nada que hacer, cuando los ven en la calle ahí, tal vez sin conocimiento de qué es lo que ustedes están haciendo ahí y que tal vez si por lo que ustedes están luchando vaya a beneficiarlos a ellos, pero aún así pasa, ¿verdad? ¿Cómo sienten ustedes todo esto? Bueno, lo primero que yo le puedo decir a usted es que en cualquier actividad, si usted cree en lo que hace, si está convencido de lo que usted hace es lo correcto, usted soporta cualquier cosa. Nosotros estamos convencidos de que hacemos lo correcto. Antes, cuando estaba la confrontación este-oeste, acuérdese, el mundo bipolar, Estados Unidos contra la Unión Soviética o viceversa, los sindicalistas éramos comunistas, terroristas, ponebombas, castristas, agentes de Moscú, de La Habana y todo eso. Eso éramos. Así nos trataban, ¿verdad? Se cayó el muro de Berlín, digamos que triunfó el capitalismo de Estados Unidos, entonces los sindicalistas pasamos a ser vagabundos, haraganes, vividores, holgazanes, corruptos, y para peores tienen convenciones colectivas y sindicatos, ¿verdad? Así, nosotros hemos sido víctimas, los sindicalistas hemos sido víctimas de lo que yo llamo las matrices mediáticas dominantes, ¿verdad? Porque a nosotros, a los sindicalistas, estamos pagando el precio de lo que pasó en la guerra civil del 48, ¿verdad? Y la historia oculta, la historia aquí en los colegios, se le oculta a los estudiantes que para que hubiera caja costarricense el Seguro Social, para que hubiera Código de Trabajo, para que hubiera Universidad de Costa Rica, hubo manifestaciones de calle. Los Incluso, sindicalistas de la época estuvieron en las calles pidiendo esas leyes, pidiendo esas leyes. Pero hay como hubo una guerra civil aquí y los sindicalistas de entonces quedaron en el bando perdedor, eso nos cayó a los sindicalistas contemporáneos, ¿verdad? Pero no, mira que, es que, vea, siempre he creído, amigos, siempre he creído que cuando usted en el debate de ideas insulta al contrario, ujú, usted tiene o precariedad intelectual o debilidad argumental o las dos. ¿Ah? Porque si usted tiene que insultar a otro para poder dizque ganar el debate, le ujú. está pasando eso. Entonces nosotros por lo menos no nos resbala, digamos, ha dolido, pero ya en el caso nuestro ya uno tiene como un lomo de elefante, ¿verdad? Entonces ya no hace mella eso. Pero ahora, gracias a Dios, las generaciones futuras van a tener un escudo para eso, que es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decretado que el sindicalista debe ser tratado como una persona defensora de derechos humanos y eso se va a imponer poco a poco en nuestro país. Ok. Incluso vea ahorita qué curioso lo que usted mencionaba del MEP y ¿verdad? El Código de Trabajo. Hay muchas cosas que el MEP omite decir, ¿verdad? Por ejemplo, el MEP no enseña, el MEP no habla del Codo del Diablo, por ejemplo, ¿verdad? Muy Muchísimas cosas. buena observación, atinada observación, que dicha que un periodista de futuro como usted tiene esto claro, porque esa parte nos la ocultan. Costa Rica tuvo fusilamientos políticos, Ujú. tuvo fusilamientos políticos. Y recientemente creo que en la Asamblea Legislativa como que se presentó un proyecto de ley que no tuvo los votos necesarios, porque era para que la historia oficial recogiera el crimen de los mártires del Codo del Diablo, ¿verdad? Pero sí, lo oculta, lo oculta. Como que a nosotros nos dicen que Carmen Lira era una gran escritora, ¿verdad? Que hacía los cuentos de mi tía Panchita. Y sí, estamos bien, claro que sí. Pero esa mujer era una militante social. Esa mujer Ujú. fue de las primeras que organizó a las mujeres para que lucharan por el derecho al voto en Costa Rica. Ese papel no se lo da a la educación pública. No se lo da, lo invisibiliza, ¿verdad? Qué crimen cometen contra la historia? Ujú. Y nuestra historia oficial hace eso. Qué triste, sí, es triste.
Sí. Ahorita usted mencionaba, don Albino, que bueno, en el caso de este proyecto de armonización del sistema eléctrico, dice, si tienen que lanzarse a las calles, se lanzan, que ya no es como antes, ¿verdad? Y que dificulta mucho. ¿Es esto en parte al famoso proyecto de ley antihuelgas del gobierno de don Carlos Alvarado? Bueno, figúrese que la ley antihuelga de Carlos Alvarado, apoyada por Liberación Nacional, que quede claro, ¿verdad? Ujú. Para que no se laven las manos, ¿verdad? Proyecto de don Carlos Ricardo, si mal no recuerdo. De don Carlos Ricardo, de esa señora que está en el IMAS, Doña Yoleni Yorleni León, León, que dijo que no le tenía miedo al al pueblo, pueblo, correcto. que ahí, aquí uno se explica, entonces, ¿por qué se pelea Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez? Pues Yoleni era de Liberación y Sí. la tiene ahí en el IMAS, Ave María Purísima, ¿verdad? Entonces, vea, ese proyecto de ley está lleno de violaciones de derechos humanos, está cuestionado por ANEP en la sala cuarta, no lo admitieron. Yo le puedo decir a usted que ahora, en este momento, se puede hacer huelga de 1 hora, de un día, de 3 días, y los jueces no pueden sancionar porque la sala cuarta está debatiendo si el proyecto viola o no derechos humanos. Y en el entretanto, la sala cuarta da el fallo final, la sala cuarta le ordenó a todos los juzgados no sancionar a huelguistas. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente, que pueden apoyar la causa sin miedo, con toda seguridad de que no los pueden sancionar. Y Sí. hay que fomentar ese conocimiento de esa limitación legal para que sancionen, ¿verdad? Don Albino, ¿cómo visualiza usted el futuro del sindicalismo en Costa Rica? Bueno, le puedo decir que el sindicalismo lo han enterrado N cantidad de veces. Vea, a nosotros nos han enterrado, ¿verdad? Se acabó el sindicalismo, ya no existe el sindicalismo, ¿verdad? Como por ejemplo, después de de la derrota de la huelga magisterial del 90 y resto en el gobierno de José María Figueres Olsen, Ujú. ¿verdad? Una huelga de 94, pensiones, 94, 98. 94, 98, sí, que enterraron al sindicalismo, ¿verdad? Y en el 2000 afloró con el combo ICE, ¿verdad? Ujú. Es decir, yo creo que mientras existan injusticias, mientras existan leyes laborales, habrá sindicalismo. Mucha gente murió para que hubiera Ujú. sindicalismo. Ahorita el jueves, si Dios quiere, en estos días vamos a recordar a los mártires de Chicago que dieron su vida porque tuviéramos jornada de 8 horas, ¿verdad? Entonces, el futuro del sindicalismo es muy duro, es muy complejo, pero se está dando una recomposición en el planeta muy interesante, ¿verdad? Está surgiendo un nuevo ordenamiento en el globo que de alguna manera va a repercutir, ¿verdad? Eh, las ideas del libre comercio absurdo están perdiendo espacio, ¿verdad? Muchos países están decididos a recuperar su propia soberanía y su propio desarrollo interno. Es decir, yo el futuro del sindicalismo lo veo muy duro, pero lo veo promisorio, ¿verdad? Ahí va a estar el sindicato, ahí va a estar. ¿Quién diría o cómo pensarían nuestros colegas que lucharon por código de trabajo? 80 años después seguimos celebrando que tenemos código de trabajo, Ujú. porque había esperanza, porque había visión, porque había fe en el futuro de la lucha obrera. Y eso es lo que uno quisiera que quede. La lucha obrera tiene futuro, no hay que perder el futuro en la lucha obrera, porque está asociada a la justicia social. Y ahora que murió el Papa Francisco, nos podemos aquilatar la profundidad de lo que son las ideas por la lucha de la justicia social, que siguen siendo perennes, válidas, legítimas y que vale la pena pelear por ese tipo de ideas. Y que yo creería, ¿verdad? Una opinión meramente personal, que mientras hayan gobiernos que quieran desestabilizar el Estado Social de Derecho, siempre pues, estará el sindicalismo para defenderlo. Y ahí sí nos ha tocado a nosotros, vean, estas grandes luchas que hemos visto, con todo respeto, tal vez porque no tiene por qué hacerlo. Nunca vimos al movimiento solidarista abrir la boca, casi nunca vimos al movimiento cooperativista abrir la boca, nunca vimos a los colegios profesionales abrir la boca, ¿verdad? Fuimos los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, por dicha. Hay jóvenes que creen en la justicia social, aunque las redes sociales digan lo contrario, pero entonces, y sí, mientras haya un gobierno injusto, sobre todo gobiernos que se olvidan de lo que prometen, ¿verdad? Lo que yo llamo las estafas políticas cuatrienales, ¿verdad? Las estafas políticas cuatrienales, habrá sentido de luchar.
Un saludo para don Rodrigo Chávez Robles. Sí, lo puedo mandar un saludo a Rodrigo Chávez Robles, ¿verdad? Ya para finalizar, don Albino, ¿qué ha significado para usted personalmente el movimiento sindicalista? Prácticamente, bueno, usted dice que 55 años, ¿verdad? Y En la lucha social. Prácticamente gran parte de su vida, ¿verdad? ¿Qué le ha dejado a usted precisamente a su vida tantos años de lucha y de protestas y manifestación? Bueno, yo por lo menos económicamente no me ha dejado nada, para que quede claro, me pueden ir a investigar, ¿verdad? Pero viera que me ha dado una realización personal muy importante. Yo no cambio lo que he vivido por nada del mundo. Me ha podido conocer seres humanos extraordinarios, personas desprendidas, personas que han hecho de la naturaleza humana una convicción de vida profunda y que el bien siempre triunfa sobre el mal. La maldad no tiene espacio, ¿verdad? Porque el bien va de la mano de la justicia social y más concretamente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el humanismo cristiano, ¿verdad? Entonces, uno cree que la persona humana de verdad tiene un valor tan profundo, que la persona humana ha soportado las torturas, la persona humana que lucha ha soportado las torturas, ha sobrevivido a la muerte, sus principios prevalecen, sus ideas se siguen, ¿verdad? Es decir, entonces que la justicia social tiene un valor inmanente para mí a la naturaleza humana que lucha por el bien común. Y eso es lo que uno ha aprendido en esto. Perfecto. Don Albino, no, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos de acá en nuestro último episodio de esta primera temporada. Usted fue nuestro último invitado en esta primera parte de Voz y Política. Yo le agradezco mucho a usted que me haya permitido y sobre todo libre expresión, ¿verdad? Porque a uno ya no lo llevan a ciertos espacios porque no sirve que uno hable. Pero muchas gracias, de verdad. A usted, y le ruego que me facilite esto para divulgarlo por las redes sociales de la NEP. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Este es nuestro último de esta primera temporada y de mi parte yo quiero agradecerles a cada uno de todos ustedes los que nos acompañaron en estos 12 episodios. Ya con Don Albino terminamos esta primera temporada. Nos vemos la próxima y también recuerden que pueden ver y escuchar este episodio, los anteriores y los que vengan próximamente en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Gracias y nos vemos y nos escuchamos. Todavía no, falta mucho todavía. Muchas gracias. Gracias por escuchar Voz y Política con Caled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.